Muy buen día, estudiantes. Les saluda la profesora Doris Maldonado. Hoy impartiré la clase de Sociología con el tema El siglo XIX, condiciones socioeconómicas y políticas de Europa. Sean todos bienvenidos. Saberes previos. ¿Qué son las condiciones socioeconómicas y políticas de Europa? Cuando estamos hablando de lo que es el desarrollo socioeconómico, el crecimiento económico se mantiene en Europa Occidental a un ritmo moderado. La liberación del comercio está resultando beneficiosa para la economía europea y el consumo privado. En términos globales, está aumentando a los cambios demográficos, ¿verdad? Incremento de la población y el número de familias y el incremento de las rentas. Estos ingresos extraordinarios se dedican fundamentalmente al turismo, el transporte y al artículo de lujo. El mercado único está fomentando el crecimiento económico, la concentración de actividad industrial, el crecimiento urbano y el comercio internacional, ¿verdad? Lo que provoca que los transportistas aumenten deprisa lo que es la propia actividad económica. De igual forma está la mayor parte de los países en transición a la economía de mercado. Se está recuperando visiblemente de la crisis sufrida a comienzos del decenio de 1990, con los sectores de servicio e industria ligera a la cabeza. Cabe esperar cambios espectaculares en tanto y en cuanto se profundice la liberación de la agricultura y probablemente la industria pesada. También se espera un mayor crecimiento industrial, ¿verdad? Europa está transformándose con rapidez. El comercio interestatal aumenta en el marco de un mercado único que se liberaliza y expande cada vez más. Se está reorganizando la producción agraria y el nivel de los precios energéticos no supone un incentivo importante para ahorrar energía frente a lo que sucedería a finales del decenio de 1970. Además de la tendencia a largo plazo sigue siendo a la baja dada de la disminución de los precios de petróleo en términos reales y a la mayor eficiencia en la producción de energía. Debido a la privatización, las nuevas formas de transportes de alta velocidad, nuevas mercancías a lo largo de Europa, también están lo que son las tecnologías de la información, ¿verdad? Cuando estamos hablando de lo que son las tecnologías de la información, se desarrollan en un ritmo cada vez más frenético, ¿verdad? Estamos en una aldea global que aquí algunas de las fuerzas que ejerce la mayor presión sobre el medio ambiente europeo, algunos fenómenos como la preferencia por el ferrocarril de alta velocidad para los desplazamientos de recorrido medio pueden ser resultante beneficiosos, ¿verdad? Otros, como el crecimiento del uso del automóvil, probablemente sean más perjudiciales. Bastarán las políticas medioambientales europeas para disociar el crecimiento económico de la depresión medioambiental, ¿verdad? Están en los países en transición hacia la economía del mercado, aprovechando las oportunidades que se les presentan para mejorar su entorno. Todo sí se centra en el sector de fabricación principal, en lo que es responsable de muy diversos tipos de emisiones y residuos, así como el turismo, un sector que despierta una creciente inquietud en el ámbito del medio ambiente, ¿verdad? Siglo XIX. Tema: siglo XIX, condiciones socioeconómicas y políticas de Europa. El siglo XIX conoce el auge de la revolución industrial, la maquinaria a vapor
sustituye a la herramienta tradicional y a la fábrica de producción artesanal. Como podemos observar, es un gran cambio, ¿verdad? En tanto de los siglos es un gran cambio porque ahí está más que claro en las imágenes, ¿verdad? La democracia américa, tratado sociológico por excelencia, escrito por Alexis de Tocqueville en la primera mitad del siglo XIX. Cuando hablamos de la democracia en América, es sobre todo un análisis sobre la democracia representativa, republicana y las razones por las que había tenido tanto éxito en los Estados Unidos, ¿verdad? La obra se divide en 2 tomos distintos publicados de manera independiente. En la instrucción al primer es el autor afirmar de que renuncia al recibir un segundo tomo, ¿verdad? Algo que evidentemente no cumplirá más que por la fecha de publicación. Ambas partes se diferencian por la temática que tratan. El primero versa sobre el impulso que el movimiento democrático en el que una transformación social, por decirlo así, antes de concentrarse en las instituciones políticas, da a la forma de gobierno, a las leyes y a la vida política. Es decir, a la democracia como estructura política. El segundo tomo trata sobre la influencia que la democracia, que esta vez como transformación social y como régimen político al mismo tiempo, y ejerce sobre la sociedad civil, es decir, sobre las costumbres, las ideas y la vida intelectual. Tocqueville especula sobre el futuro de la democracia estadounidense y sobre los peligros potenciales para la democracia y de la democracia. Escribe que la democracia encierra el peligro de generar en lo que él describe como despotismo suavizado. Observa también que es esencial el papel de cristianismo como factor influyente para el establecimiento de una república, ¿verdad? O de dicha república. De igual forma está lo que es sobre el gobierno de las mayorías y de las que más allá de la erradicación de la aristocracia, el viejo mundo, los estadounidenses comunes también se negaron a ceder a aquellos que poseen, como lo expresó Tocqueville, ¿verdad? Con un talento y una inteligencia superior, y está prácticamente en élites naturales. No pudieron disfrutar de una gran participación en el poder político. Como resultado, los estadounidenses comunes disfrutaron de demasiado poder y reclamaron una voz demasiado grande en la esfera pública para diferir a los intelectuales superiores. Esta cultura promovió una desigualdad relativamente pronunciada, argumentó Tocqueville, pero las mismas costumbres y opiniones que aseguraban tal igualdad también promovían la mediocridad. Aquellos que poseían verdadera virtud y talento quedaron con opciones limitadas. Tocqueville dijo que a los que tenían más educación e inteligencia les quedaban 2 opciones. Podría unirse al círculo intelectuales limitados para explorar los problemas complejos y pensados que enfrenta la sociedad, o podría usar sus talentos superiores. Sus talentos superiores que de igual forma son susceptibles a lo que es la democracia en América, en lo que se enfocó Tocqueville, ¿verdad? En el polo opuesto, el proletariado, que vende su fuerza de trabajo al capital,
Fueron tiempos difíciles para los cientos de miles de obreros. La jornada de trabajo se prolongaba día y noche, sin límite de horario para hombres y mujeres y niños, sin ninguna prestación social. Cuando estamos hablando de lo que es el concepto de proletariado como base de trabajadores explotados en la sociedad industrial, aparece en el lenguaje de los permaxiano, ¿verdad? Y socialista. En las dos primeras décadas del siglo XIX, para Saint-Simon, el proletariado es la masa de los que no tienen propiedad, ¿verdad? Para Olivier Blanquier, el proletariado tiene dos usos. Es tanto el trabajador pobre como el trabajador frente al capital o capitalista, ¿verdad? De igual forma, durante la segunda mitad de la década de 1840, el concepto de proletariado está profundamente reelaborado por los comunistas y es particular de Friedrich Engels, quien estudió Derecho Romano en la Universidad de Berlín, ¿verdad? Como uno de los pensadores y que elementos fundamentales de la doctrina del socialismo. Fue uno de los elementos fundamentales de la doctrina del socialismo y el comunismo. El término es utilizado para identificar a la clase baja sin propiedad ni recurso que solamente podía trabajar y tener hijos, el proletariado o clase obrera, grupo antagónico de la clase burguesía o capitalista, ¿verdad? El término designa para estos autores la clase de trabajo de los obreros asalariados, quien es la producción de bienes económicos que se vende como mano de obra, que pagan los empresarios capitalistas. El proletariado es una mercancía cuyo precio, el salario, está sujeto a las leyes del mercado y debería caer gradualmente, ya que se procura una saturación cada vez mayor de la oferta de trabajo. El ejército industrial se reversa o mano de obra sobrante, ¿verdad? El proletariado de acuerdo con la doctrina marxista es un elemento característico de la sociedad capitalista moderna, ¿verdad? Es así que lo que podemos observar en las imágenes es donde hay una gran desigualdad social, ¿verdad? De igual forma se manifestó en la teoría marxista que el proletariado es, por lo tanto, la clase social que no tiene la propiedad de los medios de producción. Por lo tanto, la única fuente de ingresos para los proletariados es la venta de su trabajo, de su fuerza de trabajo. El proletariado nació a raíz de la Revolución Industrial por la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra y se repitió luego en todos los países civilizados del mundo. El marxismo ve el proletariado y la burguesía, la clase proletariada, como inherentes hostiles al defender intereses antagónicos, lo que manifiesta, por ejemplo, en que los trabajadores de la fábrica desean que los sueldos sean tan altos como sea posible, mientras que los empresarios desean que los costos, por lo tanto, los salarios sean tan bajos como sea posible, ¿va? Para Max Weber, esta es la peor de las contradicciones, que se concreta de manera clara en lo que predomina periodo de producción homogéneamente capitalista, donde se producirá la lucha de clase entre los intereses opuestos y el proletariado y la burguesía, y considera el motor de lo que es la clase, según la teoría marxista, lo que es la clase del capitalista, ¿verdad? Crece en una propiedad sobre los medios de producción y se obliga a vender su fuerza de trabajo para proporcionar en los medios de subsistencia. El proletariado surgió en el seno de la sociedad feudal. El desarrollo del capitalismo está acompañado de la descomposición de la pequeña producción mercantil, del empobrecimiento de los campesinos y artesanos que pasaron a engrosar las filas del proletariado, ¿verdad?
En el siglo XIX, el triunfo de la burguesía en el plano económico fue acompañado por la difusión en la sociedad europea de los valores burgueses. Aunque restaurada la monarquía, la situación socioeconómica en este país era crítica. Cuando estamos hablando de lo que es impulsada por la transición del feudalismo al capitalismo, la burguesía prosperó y se desarrolló como una fuerza social cada vez más influyente durante el antiguo régimen, aunque la inadecuación entre su poder económico y su ausencia de poder político la llevó a protagonizar en el tránsito entre la edad moderna y la edad contemporánea. Las denominadas revoluciones burguesas, no obstante, consideran el papel de la burguesía como una necesidad determinada. Históricamente, ha sido señalado como una simplificación mecanista, poco ajustada a la realidad de hechos. Es distinta formación social histórica, ¿verdad? Se produjeron fenómenos muy distintos, de forma notable, a la acomodación de burguesía a la estructura del Estado absolutista, en lo que se ha denominado historiográficamente por como son los estados absolutistas, ¿verdad? De lo que son las diferentes clases burgueses. De igual forma, las revoluciones burgueses en los siglos XVIII y XIX, las revoluciones burguesas de los siglos XVIII al siglo XIX son los llamados así porque fue la burguesía, clase social económicamente próspera, integrada por comerciantes, artesanos y profesionales liberales, a la que le definió el espíritu de dichos procesos revolucionarios, y son importantes en la historia económica porque en su triunfo se crearon las nuevas instituciones de la sociedad que resultaron propias para el desarrollo del modo de producción capitalista en situación del orden social y modo de producción feudal. En el caso concreto de Europa, los procesos revolucionarios de carácter burgueses se iniciaron en Inglaterra en 1642, y tuvieron un gran auge entre lo económico y lo político en 1815 y 1848, con los cuales se consolidó el poder económico y político de la burguesía. En buena parte del conocimiento durante el siglo XIX, el espíritu de las revoluciones burguesas se extendió a las colonias inglesas en Norteamérica, Francia y Latinoamérica, lugar en donde se solidó un nuevo orden social que resultó propicio para el ulterior desarrollo del capitalismo. La economía europea tuvo que recuperarse durante el siglo XX de la destrucción causada por los dos grandes conflictos bélicos, abordando su recuperación desde perspectivas completamente diferentes. Las economías sociales planificadas en Europa Oriental y el capitalismo en Europa Occidental. Como pueden ver, son dos similitudes de lo que se da en las imágenes. Son bien complejas, ¿verdad? Es donde dice que la economía en Europa se había caracterizado durante el siglo XIX por un desarrollo de desigualdad, liderado por los Estados Unidos industriales de Europa Occidental, Francia, Alemania, Gran Bretaña, mientras que en el nivel de rentas y de productividad en los países europeos occidental y meridional, como España, Grecia, burguesía, entre otros, ¿verdad? Esto quiere decir que el capital, por los cambios que afrontaba, desmembraron algo de algunas regiones industriales que se vino dando en lo que fue en la expansión de la economía europea occidental,
liberada por lo que fueron los grandes países de las grandes potencias, ¿verdad? Como podemos ver en las imágenes, ahí está más que claro lo que son las grandes revoluciones en lo que fue durante, y que ahora está una destructuración en lo que es en el siglo XX, ¿verdad? En Europa Occidental. En conclusión, el siglo XX ha sido por mucho uno de los siglos que más intensamente ha vivido la humanidad hasta el momento. Un siglo donde el hombre ha tenido los mayores avances en su historia, pero también los mayores retrocesos. Ha sido una época muy inestable en todos los ámbitos, el político, el económico y el social. A decir, es una época marcada por la contradicción, la intolerancia, la violencia y la ambición desmedida de hechos que han motivado, entre otras cosas, a un continuo e intenso flujo humano fuera de su lugar de origen. Estos desplazamientos humanos han sido consecuencia de conflictos bélicos, persecución política y sobre todo por las precarias condiciones de supervivencia generadas por el modelo económico capitalista. Actividad. Elabora un resumen sobre el siglo XIX, condiciones socioeconómicas, políticas de Europa. Ahí están los pasos para elaborar su resumen. Todo el contenido del folleto y también el video de la clase les puede servir de gran apoyo para lo que es la elaboración de su resumen. Bien, y ya para ir terminando el contenido abordado de esta clase, jóvenes, ya saben, los queremos estudiando en casa. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Hasta la próxima.